Nombres. Costo de volumen y utilidad. Estudiantes: Jessica Sánchez, Paola Villada, Milton González, Ricardo Sendales, Jenny Fernanda Romero Corva. Universidad Manuela Beltrán. Técnico profesional en transporte terrestre. Agosto. Bueno, el desarrollo de este punto nos brinda el Snow Leopard que ofrece cuidado diario de niños, en donde aquí nos están dando los costos variables y aquí los costos fijos mensuales. El primer ítem dice calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo hallamos dividiendo los costos fijos mensuales, que viene siendo 5.600 dividido el valor que le cobran a cada padre por niño, que son 580, y le restamos los costos variables. Esto quiere decir que haciendo esta operación nos dan que el punto de equilibrio son 16 niños. Bueno, en este segundo ítem dice la utilidad en operación deseada de la guardería es de 10.500 por mes. Calcule el número de niños que deberá inscribirse para alcanzar su utilidad en operación deseada. Aquí hacemos la misma tarea, pero sumando los 10.500 por mes, que viene siendo la utilidad en operación. Es decir, los mismos 5.600, ¿sí?, de costos fijos, le sumamos los 10.500 y le restamos los 580 que le cobran a cada papá de niño, menos los costos variables. Esto nos va a dar que la operación para la cantidad de niños que se deben inscribir para alcanzar su utilidad de operación deseada corresponde a 46 niños. Bueno, en este tercer ítem decimos que la guardería perdió su arrendamiento y tuvo que mudarse a otro edificio. En ese edificio empezarían a pagar 3.150, lo que quiere decir que la renta en los costos fijos que estaba a 2.150 subió 1.000, y que los padres planean llevar a los niños, piden llevar a los niños a viajes rurales por un costo de 1.300. Quiere decir que los costos fijos se incrementan a 2.300 y suponiendo que la misma cantidad de niños se mantiene de acuerdo al punto 2, dividimos los 2.300 entre los 46 niños, quiere decir que el incremento de la tarifa sería de 50. Esto quiere también decir de que pasarían de pagar 580 a 630 para poder tener la utilidad en operación deseada. Vamos a multiplicar 1.375 por 20.000. Y esto nos va a dar un valor de 275.000, que sería entonces el costo variable. Entonces aquí ya podríamos observar el costo fijo y el costo variable. Ya vamos a sacar costo total. Entonces tenemos que costo total es costo total, la fórmula sería entonces costo fijo más costo variable. Costo fijo más costo variable. Y esto sería entonces 135.000 más 275.000. Que ese sería el valor del costo fijo más el costo variable. Eso que nos da un resultado de 410.000. Entonces ese sería el costo total, ¿cierto? Los 410. Ya vamos a sacar utilidad. ¿Cuál sería la utilidad? Entonces la fórmula de utilidad es ingreso menos costo total. Entonces tenemos que es ingreso menos costo total. Entonces acá tenemos entonces utilidad. El ingreso serían 500.000 menos 410.000, que es el costo variable. Perdón, 410.000, que es el costo total.
y esto nos da un resultado de 90.000. Entonces esa sería la utilidad, 90.000. Ya vamos a sacar la utilidad neta. ¿Cuál es la fórmula de utilidad neta? Tenemos que la fórmula de utilidad neta es utilidad menos impuesto. Menos impuesto. Entonces aquí tenemos que utilidad neta entonces sería 90.000, que sería utilidad que sacamos anteriormente, menos 36.000, que sería el impuesto. Esto nos da un valor de 54.000. Este sería la utilidad neta, los 54.000. Entonces acá tenemos unidad neta 54.000, unidad 90.000, costo total 410.000 y tenemos costo variable 275.000. Y el costo fijo, que ya lo sabíamos que era 135. Correcto. Entonces ya vamos a dar paso a margen de contribución, que son el punto de equilibrio. Entonces tenemos que margen de contribución, vamos a hacerlo a este ladito. Entonces tenemos margen de contribución, tenemos que es igual a 2.500 menos 1.375. Eso nos da un igual de 1.125, entonces vamos a tener en cuenta el punto de equilibrio, el cual la fórmula es la siguiente. Vamos a dividir 135.000, que es el costo fijo, lo vamos a dividir por el margen contributivo, que es 1.125. Eso nos va a dar un total de 12.000 o 120 unidades, ¿cierto? Hola, mi nombre es Ricardo Rincón. A continuación voy a desarrollar el punto 3-18 de contabilidad de costos. El punto dice lo siguiente: analice los costos de valor, de utilidad, ingreso y costos de cambio constante. Sony Sport Travel Agencia se especializa en vuelos entre Toronto y Jamaica. Hace reservaciones para pasajeros en Canadian Air. Los costos fijos de Sony Sport son de $23.500 mensuales. Canadian Air cobra a los pasajeros $1.500 por boleto de viaje redondo. Calcule el número de boletos que Sony Sport debe vender mensualmente en cada uno de los siguientes enunciados. A. Alcanzar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se obtiene del costo fijo sobre el valor el precio de venta menos el costo variable, que lo vamos a ver más adelante, y obtener una utilidad de operaciones deseada de $17.000 mensuales en cada uno de los siguientes casos. Para el primer caso que nos dice, los costos variables de Sony son de $43. Entonces los colocamos aquí, costos variables, $43. Y la aerolínea le paga a Sony Sport una comisión del 6%. Del 6% sobre el boleto, que el boleto es de 1.500. Pero que otro dato tenemos, que los costos fijos mensuales son de 23.500. Para obtener como tal el precio de venta, que tengo que hacer, tengo que multiplicar el porcentaje por el valor y me da $90. Listo, pero todavía no nos da el valor, que es 17.000 mensuales o aproximadamente. Entonces tenemos nuestro punto de equilibrio, que son 500 unidades. Esto fue un cálculo, como lo repito, es los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Aquí nos da el punto de equilibrio. Pero ahora necesitamos, para saber las unidades exactas, para obtener más o menos la utilidad que nos pide el ejercicio,
tenemos que tener un punto de equilibrio de utilidad deseado, y esto se calcula a través de el costo de venta menos más las utilidades, qué pena, más las utilidades deseables, que son $17.000 en este caso, sobre el precio de venta menos el costo variable, que es $43, lo que nos dio 862 boletos. Entonces los colocamos aquí, 862, tanto en venta y costo de venta, y obtenemos 17.014, lo que indica que estamos sobrepasados solo por 14, pero es la utilidad que nos pide el ejercicio. Sabemos que para obtener la utilidad operativa se tiene que obtener, se tiene que restar el precio de venta, que en este caso son $77.580, menos los costos variables, que nos dio 37.066, nos da una utilidad bruta de $40.514, y a esto le restamos los costos fijos para que nos dé el ejercicio. En el siguiente dice que los costos variables son de 40, entonces aquí le colocamos 40. Sabemos que la comisión la mantiene, entonces que es de 90. Entonces, ¿y qué tenemos que colocar? El costo fijo, que sigue siendo los 23.500. Esto nos da como punto de equilibrio 470, que este resultado es el que vamos a obtenerlo con esta fórmula. Y nos da, en este caso, que tenemos que vender 810 boletos. Lo colocamos tanto en las ventas como en los costos variables. En este caso sí nos dio 17.000 exactos sobre el ejercicio que pedía. El tercer punto nos dice que los costos variables son de 40, lo que tenemos aquí ya nos están dando, y que la aerolínea le paga a Sony Sport una comisión fija, ya no la tenemos, no está en porcentaje, de $60 por boleto. Entonces aquí ya tenemos los 60. Sabemos que nuestro costo fijo es de 23.500. Para nuestro punto de equilibrio, si los colocamos acá, 11.75, y también lo colocamos aquí, 11.75, nos daría la utilidad operativa sería 0. Nos dice que que comentemos sobre este resultado. Resulta que a partir del punto de equilibrio la empresa no gana ni pierde de acuerdo a esta cantidad. O sea, este es un punto muerto, que a partir de 11.175 boletos vamos a obtener. O sea, si yo coloco aquí un ejemplo, voy a colocar 2.000, la empresa ya empieza a obtener una utilidad. O sea, lo que venda sobre 11.000, sobre 1.175 boletos, la empresa va a tener una utilidad operativa. Pero si vende por debajo de ese número, digamos que 1.100, ya vamos a tener una pérdida en la utilidad. Eso es lo que quiere decir que nuestro punto, eso es lo que quiere decir el ejercicio. Ahora, también nos dice que comentemos el siguiente. Aquí el cuarto dice que los costos variables de Sony Sport son de 40 por boleto, que ya lo tenemos aquí, que recibe de la aerolínea 60 por boleto, pero cobra a sus clientes una tarifa de entrega de $5 por boleto. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sánchez y les vengo a hablar acerca del ejercicio 3-19, en donde nos pide que los costos variables cambian con respecto al número de unidades vendidas, calcular la utilidad de operaciones presupuestadas para cada una de las siguientes alternativas con respecto a los datos originales de los presupuestos. Considere cada uno de los casos en forma independiente. Entonces me pide inicialmente el aumento del 10%, la margen de contribución manteniendo constantes los ingresos. Los ingresos son de 10 millones de pesos. Los costos fijos son de 1.800.000, costos variables de 8 millones de pesos y la utilidad sería de 200.000. El aumento del 10% en la margen de contribución manteniendo constantes los ingresos.
Entonces, la margen de contribución actual es de 2 millones de pesos. El incremento es del 10% y el incremento del 10% del 10% de 2 millones de pesos serían 2 millones 200 de la primera. Entonces, los ingresos 10 millones de pesos, costos fijos 1.800.000, costos variables 7.800.000, una utilidad total de 400.000 pesos. Bueno, el 2 pide un decremento del 10% en la margen de contribución manteniendo constante los ingresos. Dice que la margen de contribución actual es de 2 millones de pesos, el decremento es de menos 10% y este se saca sobre este valor. Entonces se saca menos los 2 millones de pesos dividido por menos 10% para un valor total de 1.800.000. Los ingresos son de 10 millones de pesos, el costo fijo es de 1.800.000 y los costos variables de 8.200.000. Este no tendría utilidad. Para el tercero, piden un incremento del 5% en los costos fijos. Entonces, para sacar un incremento fijo de los costos, se saca el costo fijo actual, que es de 1.800.000, el incremento que será del 5%, y el valor se saca de 1.800.000 por el 5% para un total de 1.890.000. Bueno, para esto necesitamos los ingresos que fueron de 10 millones de pesos, los costos fijos que fueron de 1.890.000 y costos variables que fueron de 8 millones de pesos, por una utilidad de 110.000 pesos. Con un decremento del 5% de los costos fijos. Entonces, para este sacamos el costo fijo actual, que era de 1.800.000, más el decremento que era de el del menos 5%. Esto daba menos 90.000 pesos. Y se saca dividiendo 1.800.000 por menos el 5% para un valor final de 1.710.000. Con ingresos del 10, los ingresos son de 10 millones de pesos. El costo fijo es de 1.710.000 y los costos variables de 8 millones para una utilidad de 290.000. 5. El incremento del 8% en las unidades vendidas. Este valor se saca por unidad vendida. Bueno, unidad vendida. Bueno, entonces el valor por la unidad vendida me pide aquí que haga un incremento del 8% a las unidades vendidas. Entonces, las unidades vendidas fueron del valor de 10 millones de pesos. El incremento fue del 8% y el resultado fue de 800.000, que fue el valor del 10% de este más el incremento del 8% para un valor final de 10.800.000. Igual en esta operación. Entonces, los ingresos fueron de 10.800.000, los costos fijos fueron de 1.800.000, los costos variables fueron de 8.640.000 y tuvo un valor total o una ganancia de utilidad de 360.000 pesos. El incremento del 8% es en las unidades vendidas. Entonces, aquí el decremento, perdón, le vamos a restar. Entonces, es el valor de las unidades vendidas menos el 8% para un valor de 64.000 pesos, que es 8 millones de pesos por menos 8% para 7.360.000. Los ingresos fueron de 9.200.000, los costos fijos fueron de 1.800.000, los costos variables fueron de 7.360.000 para una utilidad de 40.000 pesos. Bueno, punto número 7. El incremento del 10% en los costos fijos y un incremento del 10% en las unidades de venta. Entonces acá tenemos el valor por unidad de unidades vendidas, que es de 10 millones de pesos.
de 1.800.000 y de 8 millones de pesos. Cada uno de los incrementos, y aquí me va a dar este valor de 10 millones de pesos por este, que es el 10%, para un valor final de 11 millones de pesos. Y así con los otros dos. Los ingresos fueron de 11 millones de pesos, los costos fijos fueron de 1.980.000, que es este valor final. Los costos variables fueron de 8.800.000, que es este valor, y la utilidad, que es de 220.000 pesos, que es el resultado de estas operaciones. 8. Un incremento del 5% en los costos fijos y un decremento del 5% en los costos variables. Los costos fijos actuales, que son de 1.800.000, aquí tenemos el 5% en incremento, que daría para un valor final de 1.980.000, aumentándole el 5%. Costos variables de 8 millones de pesos, con un decremento de menos el 5%, y nos daría 8 millones de pesos menos el 5%, serían 760.000 pesos. Los ingresos son de 10 millones de pesos y tienen un decremento del 5%, que son menos 50.000 pesos, y para un valor de menos 500.000, y un valor total de 9.500.000. Los ingresos fueron de 9.500.000, el costo fijo fue de 1.980.000 y el costo variable de 7.600.000. La utilidad fue de 10.000 pesos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Romero. A continuación les voy a exponer el ejercicio número 26, análisis, diferencias internacionales en las estructuras de costos. Global Textiles está considerando 3 posibles países como sitio único para fabricar su más novedoso tapete regional: Singapur, Brasil y Estados Unidos. Todos los tapetes regionales se venderán a tiendas minoristas en Estados Unidos a un precio de 250 por unidad. Estos establecimientos al menudeo agregarán su propio margen de ganancia cuando vendan los clientes finales. Los costos fijos y los costos variables por unidad tapete regional difieren en los 3 países, de lo cual nos están dando unos datos básicos: el país, el precio en venta para las tiendas minoristas, los costos fijos anuales, los costos variables de manufactura para el tapete regional, los costos variables de comercialización y de distribución por el tapete regional. Entonces nos dan 2 preguntas. Dice, calcula el punto de equilibrio de Global Textiles en cada país en unidades vendidas en términos monetarios. Si Global Textile planea fabricar y vender 65.000 tapetes en el 2011, ¿cuál será la utilidad de operación presupuestada para cada una de las 3 ubicaciones de manufactura? Comente sus resultados. Entonces, esta parte de la tabla yo ya la trasladé, entonces automáticamente me daría que estos valores son los mismos de la tabla de arriba. Ahora vamos a comenzar a calcular el margen de contribución, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a restar el precio unitario más el costo variable de manufactura por el costo variable de comercialización, de lo cual nos saldría de esta manera: precio unitario menos el costo variable por el costo variable de comercialización. Esta parte la vamos a bajar porque nos va a servir para las otras unidades. Ahora, esta parte
unidades de equilibrio la vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces nos va a dar que los costos fijos anuales los vamos a dividir sobre el margen de contribución. Este resultado lo vamos a bajar y lo vamos a diferir. Ahora vamos con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a coger unidades de equilibrio y la vamos a multiplicar por el precio unitario, que nos daría 15 millones. Esto lo vamos a bajar. Ahora, el margen bruto lo vamos a coger del segundo punto, que nos vienen a decir que si Global Textiles planea fabricar y vender 65.000 tapetes en el 2011, ¿cuál sería la utilidad de la operación presupuestada para cada una de las 3 fabricaciones de manufactura? Entonces, el margen bruto sería de la siguiente manera. Entonces, 65.000 por el margen de contribución nos daría 9.750.000. Esto lo arrastramos y nos va a dar este resultado. Ahora vamos a hacer la utilidad operativa. La utilidad operativa la vamos a sacar de el margen bruto, que sería margen bruto menos los costos fijos anuales. Este resultado lo vamos a bajar. Y acá vamos a denotar que automáticamente para Singapur nos da 750.000 pesos. Para Brasil nos da 2.975.000 pesos. Y para Estados Unidos nos va a dar un porcentaje automáticamente de que estamos teniendo pérdidas. Entonces nos da un menos valor de 2.325.000 pesos por pérdidas. Automáticamente estamos teniendo inconvenientes para poder generar ganancias en este punto del problema. Entonces, pues de igual se los dejo ahí como de inquietud y espero haya podido solucionar bien sus inquietudes. Hasta luego, buena tarde.